Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar sobre solución de triángulos no rectángulos. Miren que hasta el momento habíamos trabajado triángulos que eran rectángulos y las funciones trigonométricas se habían definido para triángulos que eran rectángulos. De ahora en adelante y en estas dos últimas clases que vamos a hablar sobre resolución de triángulos, vamos a hablar de resolución de triángulos que no son rectángulos, o sea, triángulos oblicuángulos y triángulos acutángulos. Muy bien, los temas a tratar van a ser solución de triángulos no rectángulos, teorema o ley del seno y vamos a terminar con unos ejemplos. En relación a la solución de triángulos no rectángulos, entonces, cuando nosotros no tenemos un triángulo rectángulo, cuando tenemos un triángulo que no es rectángulo, entonces ese triángulo puede ser o ya sea acutángulo u obtusángulo. Acutángulo cuyos ángulos son todos agudos y obtusángulo que tiene un ángulo obtuso, o sea, un ángulo mayor de 90 grados. Este tipo de triángulos se resuelven teniendo en cuenta las medidas que se conocen del triángulo según sea los siguientes casos. Caso 1, si yo conozco un lado y dos ángulos, o sea, si yo tengo lado, ángulo, ángulo o tengo ángulo, lado, ángulo. En el caso 2 es cuando tengo dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, lado, lado, ángulo. En el caso 3, cuando conozco los tres lados del triángulo, lado, lado, lado. Y el caso 4, cuando conozco dos lados del triángulo y un ángulo comprendido entre ellos, lado, ángulo, lado. En pocas palabras, lo que les quiero decir es lo siguiente. Yo voy a solucionar triángulos que no son rectángulos, o sea, triángulos que son acutángulos y obtusángulos. Y para resolucionar ese tipo de triángulos, o sea, para encontrar la medida de todos los lados y de todos los ángulos de ese tipo de triángulos que son acutángulos y obtusángulos, yo voy a tener en cuenta qué es lo que me van a dar a mí para poder resolucionarlo. Y a mí me pueden dar, o ya sea un lado o dos ángulos, un lado, o los tres lados, e incluso los tres ángulos. Y dependiendo de esas combinaciones, o yo aplico un teorema o aplico otro teorema. ¿Cuántos teoremas tengo? Tengo dos. Un teorema que se llama teorema o ley del seno y otro teorema que se llama teorema o ley del coseno. Y en ese sentido, si yo tengo el caso 1 y el caso 2, en el caso 1 que tengo un lado y dos ángulos, y en el caso 2 que tengo dos lados y un ángulo, voy a aplicar el teorema o ley del seno. Y si en cambio tengo el caso 3 que me dan los tres lados y el caso 4 que me dan dos lados y un ángulo que está comprendido entre esos dos laditos, entonces voy a aplicar el teorema o ley del coseno. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora sí vamos a hablar de los teoremas. El primer teorema que vamos a hablar es el del teorema o ley del seno. Y me dice en el teorema o ley del seno, me dice que en un triángulo de lados A, B y C, o sea, tengo tres lados A y B, C, y ángulos A, B y C, tres ángulos, la razón entre los ángulos y los lados opuestos es proporcional. O sea que eso quiere decir que si yo tengo el lado A, ¿cierto? El lado B y el lado C y el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, pues yo puedo hacer una proporción entre los lados y el valor de seno de los ángulos. En ese caso, pues yo puedo tener A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C o viceversa. Seno de A sobre A igual a seno de B sobre B igual a seno de C sobre C. O sea que no, eso no altera, ¿sí? Yo lo puedo tomar así como está aquí en la presentación, puedo tomarlos intercambiados, los denominadores en los numeradores. ¿Listo? Bueno, en ese sentido, pues entonces nosotros podemos hacer una demostración de cómo podemos llegar a concluir este teorema. Eso no hace parte de la clase del día de hoy. Lo que queremos es más que demostrar por qué el teorema del seno, lo que queremos hacer es aplicar el teorema o ley del seno y por tanto vamos a solucionar un par de ejercicios.
En el primer ejercicio me dice, en la figura se muestra que la distancia entre la casa del punto A y un árbol ubicado en el punto B es de 100 metros y la distancia entre las dos casas es de 200 metros. ¿Cuál es la distancia entre la casa del punto C y el árbol? El problema entonces es el siguiente. El problema me dice entonces que yo tengo dos casas, una casa A y una casa B. Esta es la casa A, esta es la casa B. Esta es la distancia que hay entre la casa A y la casa B, que es de 100 metros, ¿cierto? Y tengo una casa C y la distancia entre la casa A y la casa C es de 200 metros. No conozco la distancia entre la casa B y la casa C, es una variable, no sé cuánto vale. Y el ángulo que hay entre los dos, entre el ángulo ACB, o sea, el ángulo C, es de 25 grados. Este ángulo no es un ángulo recto, de hecho, pues nos vamos a dar cuenta que efectivamente no es un ángulo recto. Puede ser un ángulo agudo menor de 90 o puede ser incluso un ángulo obtuso mayor de 90. El caso es que este no es un ángulo recto, por tanto no es un triángulo rectángulo. Ahora vamos a aplicar el teorema o ley del seno, o pues hay que mirar si es del seno o del coseno para aplicarlo, pero en este caso miren que es muy fácil visualizarlo. Miren, este es el lado, me dan un lado, me dan otro lado y me dan el ángulo, o sea, me dan lado, lado, ángulo. Si yo me devuelvo un poco en la presentación, ¿cierto? Voy acá a los casos, miren que me dieron lado, lado, ángulo, o sea que pertenece al caso 2 y el caso 2 se resuelve mediante el teorema o ley del seno. Entonces eso para que lo tengamos muy en cuenta. Muy bien. Ahora vamos entonces a resolver el problema. Listo. Entonces, lo que tenemos que hacer es muy simple. Lo primero que vamos a hacer es definir cómo es el teorema o ley del seno, y el teorema o ley del seno dice que el seno de A sobre A va a ser igual al seno de B sobre B, y esto va a ser igual al seno de C sobre C. Entonces lo que nosotros hacemos es definir los ángulos, que en este caso son A, B y C. Mírenlos, aquí están. A, B y C. Voy a mostrárselos aquí. A, B y C. O sea que este lado que es opuesto a este, o sea, este lado que es opuesto a este, va a ser mi lado A, ¿cierto? Este que es opuesto a B va a ser mi lado B. ¿Listo? Y este que es opuesto a este de acá, este 25 que es opuesto a este que se llama C, entonces va a ser C. ¿Listo? Tengo mis lados A, B y C y tengo mis ángulos A, B y C. Este sería el ángulo B. Entonces en este caso me dieron el lado C, el lado B y el ángulo C. Entonces miren que el teorema ley del seno tiene tres componentes, pero yo estas componentes las puedo separar. Y puedo separarlas dependiendo de lo que me convenga. Entonces yo puedo coger, por ejemplo, estas dos y decir entonces que seno de A sobre A va a ser igual a seno de B sobre B. O puedo separarlas y decir que son estas dos. Y decir entonces que seno de B sobre B es igual a seno de C sobre C. E incluso puedo llegar hasta el punto donde puedo coger esta de aquí con esta de acá y decir que seno de A sobre A va a ser igual a seno de C sobre C. Y ahora voy a mirar qué valores me dieron y qué valores puedo llegar a encontrar. Entonces miren que me dieron a mí el ángulo C y me dieron el lado C. Y me dieron el lado B y yo podía encontrar el ángulo B. Entonces haría la relación entre C y B. O sea, esta relación que tengo exactamente aquí. Y entonces puedo llegar a decir que seno de B sobre B va a ser igual a seno de C sobre C. Y reemplazo los valores que tengo. Seno de B no lo tengo, entonces lo dejo quieto.
seno de B, sobre el lado B que vale 200, igual al seno de C, y C, el ángulo C vale 25, entonces seno de 25 grados. Recuerden que lo que acompaña al seno son los ángulos en grados. Entonces seno de 25 grados sobre C que vale 100. Muy bien. Y voy a despejar este seno de B. Entonces este 200 que está dividiendo aquí, este 200 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y entonces me queda que seno de B va a ser igual a 200, ¿cierto? Por seno de 25 grados, todo esto sobre 100. Muy bien. Y ahora este seno, porque necesito este ángulo B, este seno que está multiplicando, pasa a dividir. Y entonces me queda que el ángulo B va a ser igual a seno a la menos 1. Recuerdan que cada vez que el seno pasa a dividir, él pasa como seno a la menos 1. De esta expresión, 200 seno de 25 sobre 100. Muy bien. Y ahora lo primero que hago es resolver lo que está dentro del paréntesis. Entonces esto de aquí puedo resolverlo en mi calculadora. Multiplico 200 seno de 25 sobre 100. Entonces voy a utilizar GeoGebra para que usted entienda un poco mejor la situación. ¿Listo? Coloco los fraccionarios, acá coloco 200 seno de, vamos acá, 200 seno de 25, entonces, seno de 25 grados, ¿vale? Voy a colocarle aquí grados para no tener inconvenientes, sobre 100, entonces sobre 100, y eso me da 0.8452, 0.85, voy a hacer la aproximación. Y entonces vengo acá y digo entonces que B va a ser igual a seno a la menos 1 de 0.85. Y ahora, así de la misma forma, en GeoGebra, voy y le digo a GeoGebra que me calcule el seno a la menos 1 de 0.85. Y entonces me dice que es 58.2. Y entonces ese sería el ángulo B. 58.2 grados. Y en este caso entonces ya tendría este ángulo que está aquí. Voy a borrar un poco acá para que no nos equivoquemos mucho. Muy bien. Aquí ustedes me puedan llegar a entender. Listo. Aquí voy a borrar esto y borremos esto de acá. Listo. Muy bien. Entonces vamos acá. Este es C. Listo. Y este es B. ¿Vale? Bueno, muy bien. Este ángulo que está aquí es un ángulo de 52.2 grados, ¿cierto? Que fue el valor que acabamos de encontrar acá. 58.2, perdón. Entonces vamos a devolvernos un poco. 58.2 aquí. 58.2 grados. Muy bien, nos falta encontrar este ángulo. Este ángulo se encuentra 180 menos 25 menos 58.2. Entonces simplemente hacemos esto en la calculadora porque la suma de ángulos internos nos da 180. Entonces 180 menos 58.2 menos 25 y eso nos da un total de 96.8 grados. 96.8 grados. Tengo un error, yo creo aquí, y es a la hora de sacar este valor en la calculadora. Voy a corregir, denme un momento. No había ningún error. Pensé que había un error de pronto en las operaciones aquí. Es que hay veces GeoGebra, si uno no pone los ángulos, genera algunos errores, pero no. Puse el ángulo, o sea, los grados, entonces no hay ningún error. Los ángulos serían esos. Muy bien, ahora entonces lo que me dice es que ya tengo A, pero no tengo el lado A, que es este lado que tenemos aquí, ¿cierto? No tenemos este lado A. Entonces puedo utilizar cualquier combinación que relacione A. Entonces puedo utilizar seno de A sobre A igual a seno de B sobre B, o puedo utilizar seno de A sobre A igual a seno de B sobre B. Entonces cualquiera de las opciones me sirve. Yo voy a utilizar seno de A sobre A, que va a ser igual a seno de B sobre B. Muy bien. Y entonces reemplazamos, decimos seno del ángulo A,
que en este caso equivale a 96.8, sobre el lado A que no lo tengo. Muy bien. ¿Igual a quién? A seno de B. Muy bien, que el ángulo B para mí vale 58.2 sobre el lado B que para mí vale 200. Muy bien, despejamos. Para despejar aquí esta operación, lo que yo hago es sencillo. Esto que está dividiendo lo paso a multiplicar. Este valor de A que está dividiendo lo paso a multiplicar acá, ¿sí? Y este de 200 que está dividiendo también lo paso a multiplicar acá. Entonces me queda 200 por el seno de 96.8 igual a A por el seno de 58.2. Y ahora este seno de 58.2 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces me queda que 200 seno de 96.8 sobre seno de 58.2 va a ser igual a A. Muy bien. Y entonces me da que A va a ser igual a esta expresión que tenemos aquí, que la podemos calcular en nuestra calculadora. 200 seno de 96.8, que va a ser igual a 198, ¿cierto? 0.6 sobre seno de 58.2, 58.2 que nos da un total de 0.84 y decimos entonces que A va a ser igual a 198.6 dividido 0.84 que nos da un total de 236.4 y listo. 236.4 que sería este valor de aquí, 236.4, esto en metros, y miren que acabamos de encontrar 1, 2, 3 lados con 1, 2, 3 ángulos, y por tanto acabamos de resolucionar ese triángulo. Ahora vamos con otro problema, y en este problema me dice que en un triángulo en el cual se conocen la medida de B que es 40 grados y la medida de C que es 60 grados y se conoce uno de sus lados que es 5 centímetros, que encuentre los valores faltantes. Entonces el problema sería este. Tengo este triángulo ABC donde me dan un lado y dos ángulos, por tanto sería ángulo, ángulo, lado o lado, ángulo, ángulo, que sería el caso 1 y tendría que nuevamente aplicar el teorema o ley del seno. Muy bien, para resolver este ejercicio hacemos lo mismo, miramos qué tenemos y en este caso me dan B, me dan este B que tengo aquí y me dan el lado B, o sea que voy a tener que buscar una relación de B con cualquiera de los otros dos. ¿Con cuál otros dos? Pues sencillo, con C para encontrar el lado C o hallamos el ángulo A y lo hacemos con A, cualquiera de las dos formas sirve. En este caso podemos hallar el ángulo de una vez, 60 más 40, 100, le faltan 80 para hacer 180, o sea que este ángulo vale 80. Entonces podría hacerlo con B con A o B con C, cualquiera de las dos me interesa, porque ya tenemos esos datos. Entonces en este caso yo voy a decir que seno de B sobre B va a ser igual a seno de C sobre C y reemplazo los valores. Digo que seno de B que vale 40 grados sobre B que vale 5 va a ser igual a seno de C, que en este caso vale 60, sobre C que no lo tengo. Volvemos a hacer lo mismo, denominador, este que está dividiendo pasa a multiplicar, este C que está dividiendo pasa a multiplicar también, y entonces encontramos que seno de 40 grados multiplicado por C va a ser igual a 5 por seno de 60 grados. Muy bien, ahora este seno de 40 que está multiplicando pasa a dividir y nos da entonces que 5 seno de 60 grados sobre seno de 40 grados y obtendríamos entonces que C va a ser igual, y voy a hacer esto en la calculadora, 5 seno de 60 sobre seno de 40 grados igual a 5. Entonces este valor sería de 5 centímetros también. Muy bien, entonces tendríamos que C es igual a 5 centímetros
Muy bien. Vamos a rectificar un poco, voy a rectificar esto porque no me da un valor de 5. Voy a rectificarlo, dame un momento. Muy bien, acabamos de rectificarlo y el valor de aquí es 6.73. Hay que tener mucho cuidado con la calculadora porque uno suele cometer errores en relación a la calculadora. 6.73 en este caso me daría 6.73, déme un segundo aquí, qué pena. 6.73, muy bien, centímetros. Como les digo, hay que tener mucho cuidado con esto. Yo les recomiendo que utilicen dos para verificar los datos. Miren que lo que hicimos fue hacer esto, 5 seno de 60, entonces 5 seno de 60 y le colocan los grados por favor, porque si no suele cometer errores. Sobre seno de 40, entonces seno de 40 grados también, no se olviden de colocarle los grados y me da 6.73. Entonces ese valor es el que colocamos acá, ¿vale? Entonces tener mucho cuidado con el manejo de la calculadora. Listo, ya tengo este valor de C, voy a corregirlo aquí, borremos esto aquí, muy bien, borramos esto aquí y decimos entonces que esto vale 6.73. 6.73. Listo, esto en centímetros. Perfecto. Y ahora nos queda por hallar el valor de A y hacemos lo mismo. Entonces decimos seno de A sobre A va a ser igual a seno de B sobre B. Y entonces reemplazamos valores. Decimos que seno de A, que vale 80 grados, sobre A, que no lo tengo, va a ser igual a seno de B, que vale para mí 40 grados, sobre B, que vale para mí 5. Volvemos a hacer, está dividiendo, pasa a multiplicar. 5 me quedaría seno de 80 grados igual a A por seno de 40. Muy bien. Y este seno de 40 que está multiplicando pasa a dividir. Lo organizamos un poco para que nos quede más visual. Y nos quedaría entonces 5 seno de 80 grados sobre seno de 40 grados. Muy bien. Y solucionamos esto en la calculadora. Tomamos otra vez nuestra calculadora de GeoGebra. Decimos 5 seno de 80. Voy a simplemente cambiar los valores aquí. Sobre seno de 40, muy bien. ¿Cuánto nos dio? 7.66. Y entonces rectificamos 5 seno de 80 sobre seno de 40, muy bien. Y el valor para el caso es 7.66. Entonces A vale 7.66 centímetros y acabamos de resolucionar este triángulo. Muy bien, espero hayan entendido, espero les haya gustado la temática. Es un tema sencillo, dado el caso de que pues tenemos que reemplazar y después de reemplazar despejar, no es más. Entonces espero les haya gustado y nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Hasta luego.